Bienvenido. ¿Utilizas Python para análisis de datos, sea en el campo de la ciencia de datos o análisis de datos, y estás escuchando hablar de la librería Pandas? Si aún no la conoces o conoces muy poco de la librería y te gustaría profundizar más, este es el video para ti. En este video hablaremos sobre lo que es Pandas y cuáles son los principales usos que tiene la herramienta. Empecemos. Entonces, ¿qué es Pandas? Pandas es una de las principales librerías utilizadas en el campo del análisis de datos por ser la librería que nos ofrece diferentes herramientas de alto nivel orientadas al manejo de datos. Estas herramientas están especialmente diseñadas para hacer que el proceso de limpieza y análisis de datos sea realizado de una manera sencilla y rápida. Cuando trabajemos con Pandas, va a ser muy normal que trabajemos en conjunto a otras librerías, como por ejemplo la librería de computación numérica como NumPy, librerías de ciencia de datos como scikit-learn y librerías de visualización como Seaborn o Matplotlib. Incluso, Pandas adopta muchos modismos de codificación de NumPy. Pandas tiene en su core mucha de la implementación de matrices basadas en NumPy, especialmente la preferencia por el procesamiento de datos sin bucles y el uso de matrices. Sin embargo, la principal diferencia es que Pandas está especialmente diseñada para trabajar con datos tabulares y heterogéneos, mientras que NumPy está más orientada a trabajar con datos de matrices numéricas y homogéneos. Pandas fue escrito originalmente por Wes McKinney, quien además es el autor del libro Python for Data Analysis. Este es un libro que les recomiendo leer si estamos empezando en este mundo del análisis de datos. Les dejo el link en la descripción. Y por último, es importante mencionar que Pandas nos ofrece principalmente dos estructuras de datos que son las más utilizadas en el campo del análisis y la ciencia de datos. Estas estructuras son las series y los data frames. Profundizaremos más sobre esto en próximos videos. Veamos entonces cuáles son los usos que le podemos dar a Pandas. Pandas nos ayuda mucho en todo el proceso de ETL con los datos. En la fase de extracción, podemos utilizar Pandas para extraer los datos de diferentes motores de bases de datos, podemos utilizar Pandas para extraer archivos de diferentes formatos, e inclusive podríamos utilizar Pandas combinado con otras librerías como Selenium y Beautiful Soup para extraer la información de sitios web. En la fase de transformación, como habíamos visto al inicio, Pandas nos ofrece herramientas que hacen que el proceso de limpieza y transformación de datos sea bastante rápido. Finalmente, en la fase de carga podríamos utilizar Pandas para que esos datos transformados que tenemos a disposición lo podamos volver a volcar a una base de datos o al archivo que necesitemos. Es importante recordar que con Pandas podemos integrar a otras librerías, como por ejemplo librerías de visualización. Entonces, cuando necesitemos realizar análisis visuales de nuestros datos, podríamos importar las librerías de Seaborn o Matplotlib y trabajar con la visualización de datos. De hecho, esto es algo que se hace mucho en la parte de análisis exploratorio de datos. Y cuando queremos trabajar con librerías de Machine Learning, con Pandas podemos construir nuestro conjunto de datos y dividir la parte que vamos a usar para entrenar de la parte que vamos a usar para validar e implementar diferentes modelos y algoritmos de Machine Learning. Ahora que vimos qué es Pandas y para qué se usa, es momento de pasar a la práctica y ver en código cómo implementamos Pandas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Nos vemos en los próximos videos.